Bienvenidos a un vistazo al pasado. Hoy vamos a hablar sobre la verdadera historia de una de mis películas favoritas, El último samurái. Porque sí, esta película está inspirada en un hecho histórico que realmente pasó, la cual fue la rebelión de Satsuma. Y fue esta misma rebelión la que causó el fin de los samuráis como clase social en un país en donde los samuráis ya no eran requeridos. Así que prepárate, porque hoy te voy a contar cómo fue el fin de una de las clases guerreras más legendarias del mundo. Antes de hablar sobre esta rebelión, es importante hablar sobre el contexto histórico por el que estaba atravesando Japón en ese momento. Japón estuvo durante casi 200 años en completo aislamiento del mundo, esto debido a la política Sakoku, implementada por el shogun Tokugawa. La política Sakoku prohibía la entrada y salida de las personas del país, tanto si fueran extranjeras como japonesas, esto para evitar la influencia de los extranjeros en Japón. Gracias a esto, Japón se mantuvo totalmente aislado del mundo, provocando un estancamiento social y tecnológico, porque mientras el resto del mundo disfrutaba de nuevas tecnologías, los japoneses todavía en pleno siglo XIX vivían como en el feudalismo. Pero no fue hasta que en 1853 que eso cambiaría. En ese año llegaría a la costa de Japón una flota estadounidense comandada por el comodoro Matthew Perry, el cual amablemente le pediría a los japoneses que si podían abrir sus fronteras para el comercio, pero como era lógico, los japoneses dijeron que no. Pero el comodoro lo pediría amablemente otra vez, pero esta vez acompañado de unos cañones, y como si fuera por arte de magia, los japoneses aceptaron abrir sus fronteras. Después de eso firmarían el Tratado de Kanagawa, el cual era totalmente desfavorable para los japoneses, y en 1867 empezaría la restauración Meiji, la cual representaba la caída del shogunato como se conocía, subiendo al poder el emperador Meiji Tenno para gobernar Japón y guiarlo a una nueva era de progreso, pero es ese mismo progreso el cual traería problemas en el futuro. La mayoría de los samuráis no estaban contentos con que el país estuviera adoptando tan rápido la cultura de los occidentales y con los cambios que eso conlleva, porque uno de los cambios más grandes era la imagen del samurái y el poder que estos tenían. Poco a poco fueron perdiendo el poder que le daba su estatus de samurái como clase social. Aparte de eso, se les prohibió el uso de su ropa tradicional, lo que indignó aún más a los samuráis. Acá es donde entra el protagonista de nuestra historia. Él es Saigo Takamori, uno de los consejeros del emperador, el cual no le estaba gustando por dónde estaban yendo las cosas, y estaba principalmente preocupado por la creciente corrupción dentro de la política. Como Saigo veía que no le estaban haciendo demasiado caso en sus propuestas, aunque una de sus propuestas era iniciar una guerra con Corea, pero bueno, cosas aparte, decidió dejar su puesto en la política. Después de dejar su puesto, decidió crear varias academias privadas, donde se le enseñaba a los estudiantes sobre táctica de guerra y en donde también se le enseñaba la tradición del Bushido. Y como si fuera poco, Saigo también fundó una academia en donde se enseñaba sobre el uso de la artillería. Porque sí, eso de que en la película no utilizaban armas de fuego porque no era honorable era mentira. Los samuráis llevaban bastante tiempo utilizando armas de fuego en sus guerras. El gobierno, preocupado de una posible revuelta, mandaría unos espías para que mataran a Saigo, pero serán capturados y torturados hasta que confesaran cuál era su objetivo. A raíz de esto, en la provincia de Satsuma, la idea de la rebelión se hacía cada vez más fuerte, con el objetivo principal de proteger a Saigo del gobierno. Pero no sería hasta el año de 1877 que empezaría la acción. El gobierno Meiji enviaría barcos a Kagoshima para sacar todas las armas que tenían almacenadas por el riesgo de un posible levantamiento. Pero fue esto lo que ocasionaría el conflicto. 50 estudiantes de Saigo, enojados por la situación, atacarían el arsenal llevándose todas las armas que pudieran, y durante los siguientes 3 días, más de 1000 estudiantes atacarían otros arsenales para llevarse las armas. Después de eso, le pidieron a Saigo que liderara la rebelión en contra del gobierno, empezando de esta forma la rebelión de Satsuma. El 14 de febrero, el ejército rebelde haría su primer movimiento asediando el castillo de Kumamoto. La persona que estaba a cargo del castillo era el general Tani, el cual contaba con una fuerza de 3800 soldados y de 600 policías. Saigo pensó que con su pequeño ejército era más que suficiente para tomar el castillo, pero se equivocó. El asedio duraría meses en los cuales los defensores lucharían con todo lo que tenían, pero tenían el problema que se les estaba acabando las balas y la comida, y como si fuera poco, ex samuráis de la zona se enteraron de lo que estaba pasando y decidieron unirse a la rebelión para ayudar a Saigo, obteniendo una fuerza de 20.000 soldados. Pero no fue hasta el 12 de abril que las fuerzas imperiales llegarían para ayudar al general Tani. Los rebeldes, al ver la llegada del ejército imperial, no tuvieron más opción que hacer una retirada. Mientras se desarrollaba el asedio al castillo de Kumamoto, no muy lejos de ahí estaba sucediendo la batalla de Taburosaka, la cual fue una de las batallas más sangrientas de toda esta rebelión. El 4 de marzo, el general Yamagata le ordenaría a la 9ª Brigada de Infantería del ejército imperial, la cual contaba con 90.000 soldados, que hicieran un ataque frontal a la prefectura de Taburosaka, la cual estaba siendo defendida por unos 15.000 samuráis. La batalla duraría 8 días en total, y esta batalla terminaría con la victoria del ejército imperial, y con un saldo de 8.000 muertos. Después de esta desastrosa batalla, los rebeldes no tuvieron más opción que prender una retirada. Saigo junto a su ejército se retiraría a la ciudad de Miyazaki para reagruparse, pero mientras lo hacían, Saigo iba dejando pequeños grupos de samuráis por el camino, para que hostigaran al ejército imperial utilizando la estrategia de guerra de guerrilla. Pero a pesar de eso, el ejército imperial no se detendría por nada. Después de muchas peleas, Saigo llegaría al castillo de Shiroyama, pero solo con una fuerza restante de 500 samuráis, y es en este lugar en donde se daría la gran batalla final, conocida como la batalla de Shiroyama.
La situación para los rebeldes no era la mejor, estaban cansados, con la moral baja y ya se estaban agotando los suministros. La situación era tan desesperada que fundieron estatuas budistas para fabricar balas. El ejército imperial contaba con una fuerza de 30.000 soldados, tenían totalmente rodeado a Saigo, no tenía ninguna posibilidad de huir. Este, al verse rodeado, decidió ponerse su armadura samurái para la última batalla. Dato curioso, Saigo durante todo este tiempo estuvo utilizando un uniforme militar normal, el cual quemó, y recién en esta última batalla decidió ponerse su armadura. Los imperialistas empezarían a bombardear a los samuráis con todo lo que tenían. Los samuráis, al verse presionados por el fuego de artillería, decidieron que su mejor opción era atacar de frente, así que 500 samuráis cargaron de frente contra el ejército imperial, teniendo éxito en su carga, porque bueno, los samuráis eran mucho mejores en el combate cuerpo a cuerpo que el enemigo, y de esta forma lograrían mantener la línea por un tiempo, pero debido a la diferencia de números, los samuráis tuvieron que retroceder. Después de algunas horas solo quedaban en pie 40 samuráis, y como si fuera poco, Saigo había sido herido de muerte recibiendo un tiro en la arteria femoral y en el estómago. Cuenta la leyenda que Saigo le pediría a uno de sus seguidores llamado Beppu que le ayudara a cometer seppuku, porque cuando un samurái hacía el seppuku siempre era acompañado de un asistente para que lo ayudara con el ritual, pero lamento informarte que esto es mentira. Saigo murió antes de poder hacer seppuku, y este Beppu le cortaría la cabeza después de su muerte para preservar su dignidad. Después de la muerte de Saigo, los últimos 40 samuráis harían una última carga suicida, haciéndole frente por última vez al ejército imperial. Pero al igual que la película, estos últimos samuráis serían acribillados por las ametralladoras Gatling, poniendo fin a la rebelión de Satsuma. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y por favor, pásense a mi canal secundario de reacciones. Adiós.